Un cordial saludo, bienvenidos de nuevo al conversatorio sobre el tema del trastorno límite de personalidad. Le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y las gracias a los seguidores que participan en los temas semanales. Y también a los que nos escriben, consultándonos, haciéndonos preguntas, buscando como claridad acerca de tanto del concepto como de lo que se está viviendo en sus hogares, en sus vidas. También les agradezco muchísimo que nos sigan dando pues, las gracias porque nos participan constantemente y que les ha servido bastante estos conversatorios, sobre todo que les ha aclarado como los comportamientos que se viven con las personas con trastorno límite de personalidad. El tema de hoy lo elegimos también porque varios seguidores nos aportaron el mismo tema y hoy estamos entonces dando este tema. Y el tema de hoy es cómo abordar un nuevo empleo en personas con trastorno límite de personalidad. Hay algo que es muy importante, demasiadamente importante tener en cuenta, que todos un mismo, digamos, un mismo proceso, un mismo consejo, un mismo diagnóstico, no es para todas las personas con trastorno límite de personalidad. A algunas les puede funcionar, a otros no. Lo que vamos a hablar hoy es muy importante y fundamental que tengamos en cuenta sobre qué es lo que está pasando con las personas con trastorno límite de personalidad cuando están abordando un nuevo empleo o muchas veces cuando están en las entrevistas. También yo hago selección de personal, estoy en recursos humanos y observo que las personas con trastorno límite de personalidad pues se abruman, se vuelven ansiosos. Pero dentro de la parte, digamos, dentro de lo que las personas con trastorno límite de personalidad y las personas que conviven con las personas con trastorno límite de personalidad, lo que necesitan entender, aclarar, asumir, ver, es que el problema existe no en las habilidades duras, existe es en las habilidades blandas. Cuando uno está hablando con una persona con trastorno límite de personalidad y está en una entrevista o está ya en el área laboral, los problemas que se abordan no son problemas de inteligencia intelectual. No, ellos no tienen problema con la inteligencia intelectual. Todo lo que tenga que ver con la inteligencia intelectual, ellos rebasan más, pasan hasta la milla extra, dan una milla extra diario, pero el problema de ellos no está en la inteligencia intelectual, sino en la inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que el gran problema de las personas con trastorno límite de personalidad es el comportamiento que tiene que ver con las emociones. Es la forma que ellos no tienen la posibilidad de regular a corto plazo sus emociones. Ellas no tienen la habilidad de llevarlo a largo plazo, sino que son de respuestas inmediatas y de actitudes inmediatas. Y sobre todo el comportamiento tanto gestual como verbal hace que las personas que están a su alrededor se incomoden o te generen malestar. Entonces, ¿qué pasa en los nuevos empleos? Recuérdense que las personas con trastorno límite de personalidad sufrieron un trauma y el trauma fue propiciado por adultos o por gigantes. En ese momento los niños lo ven a uno como gigante, no lo ven como adultos. ¿Y qué está pasando en el universo, en el pensamiento, en la mente?
que si ellos no han hecho un tratamiento continuo mínimo por 3 años o más, ellos no tienen esa habilidad de, o sea, no tienen la posibilidad de como reeducar, como fortalecerse, como poder tener la claridad de saber dar respuestas a sus emociones dentro del entorno, que es un entorno nuevo y que para ellos es una amenaza, y que para ellos es una angustia, para ellos es un miedo, para ellos es un temor. Los cambios a ellos les genera muchísimo ansiedad, demasiada ansiedad y angustia. Entonces, es allí donde radica el problema en el área laboral, es en el comportamiento. Estamos hablando de los pensamientos que existen en su mente, la forma como ellos leen el entorno, como ellos leen e interpretan a las personas que están a su alrededor. Y como ellos tienen una postura de estar a la defensiva desde el momento en que el trauma se instauró, y que si no han trabajado ni han reeducado las emociones, van a estar en supervivencia, van a estar en estado de indefensión, estado de estar defendiéndose de cada persona que hay en su entorno, de cada, digamos, comportamiento de las otras personas, porque como sus pensamientos son intrusivos, son pensamientos intrusivos, es decir, pensamientos de invalidación, pensamientos sesgados, pensamientos polarizados. Entonces, esto los lleva a estar en una hipervigilancia, y esa hipervigilancia no es una hipervigilancia positiva, sino a la defensiva, porque alguien me va a atacar, alguien me va a hacer daño. ¿De dónde sale esta postura de ellos? Esta postura sale del momento en que hubo el trauma, el momento en que se instauró el trauma. ¿Qué quiere decir esto? En el momento en que se abusó del niño, en el momento en que el niño tuvo un abandono ficticio real, en el que el niño fue maltratado físicamente y psicológicamente, o si no fue maltratado físicamente, pudo haber sido psicológicamente. Entonces, el niño queda en un estado de desamparo, de indefensión, y a partir de ese momento, la amígdala está todo el tiempo en alerta, todo el tiempo a la defensiva. Entonces, cualquier cambio, cualquier persona que esté diferente a las que usualmente estas personas ven, es una amenaza. Vuelvo y le repito, porque a partir del momento del trauma, esa fue la postura que el niño aprendió, esa fue lo que el niño aprendió a través de ese dolor, a través de esa angustia, a través de ese estado de indefensión. Ellos quedaron en estado a la defensiva, o sea, todo les va a causar daño, todo les está haciendo daño. Esto que estoy hablando es emocional, no es físico, no es intelectual, no es habilidades duras, no es que vamos a dar respuestas porque es que soy el mejor ingeniero o la mejor ingeniera, el mejor médico o médica, o vamos a hablar de contabilidad, o vamos a hablar de psicología, o vamos a hablar de arquitectura. No estamos hablando de la parte intelectual. ¿Qué hacen ellos? Ellos se aseguran de hablar muy bien y elocuentemente desde sus habilidades duras, o sea, desde su aprendizaje intelectual. Y por eso la comunicación con ellos es fluida desde la parte intelectual. Pero cuando ya hay una interacción, ya hay una relación de él con otra persona, e inmediatamente esa relación ellos lo toman a la defensiva, ellos lo toman con pensamientos intrusivos, ellos lo toman con pensamientos extremos también, con pensamientos extremos de fatalismo, ¿cierto?
y que se rigen por estos términos dicotómicos, que o es blanco o es negro, pero estamos hablando de la parte emocional, las emociones, lo más intangible del ser humano y lo más sensible del ser humano. Es como si fueran las cuerdas de una guitarra, las cuerdas de un violín, que deben estar totalmente afinadas para dar unas notas excelentes, con muchos matices, tonos, ¿sí? Y que van a dar una melodía que genere armonía en el entorno. Exactamente esta metáfora, más es lo que se me ocurre en estos momentos. Es así las emociones. Las emociones deben de estar de una medida, de un temple, para que puedan estar totalmente armonizados y podamos entender la postura de la otra persona, podamos entender las palabras con las que se comunica la otra persona, podamos escuchar cuáles son las peticiones de la otra persona, ver la postura de la otra persona y tomar una postura gestual, que no vamos a sentir amenazados las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, porque sus emociones están afinadas, sus emociones están al punto para que todo el mundo armonice, para que todos entendamos si hay una discusión, es una discusión con solución, es una discusión donde existe la dialéctica para llegar a un punto de encuentro. En cambio, las personas con trastorno límite de personalidad, esas cuerdas tan sensibles en el momento del trauma, en el momento del abuso, en el momento o de una violación, o en el momento de un abandono ficticio real, o en el momento de haberle propiciado un bullying al niño, y que también tuvo, digamos, muchos castigos físicos también. Esas cuerdas están desafinadas, esas cuerdas no se encuentran en ningún lugar, no se hallan en ningún lugar, no entienden la melodía, sino que todo es estridente, o todo es de cuerdas muy inarmónicas. Exactamente eso pasa con las personas con trastorno límite de personalidad. Esas emociones están totalmente desajustadas, están totalmente, digamos, muy maltratadas, porque si llevan 20 años, 30 años y no han tenido terapia psicológica, o a lo mejor porque la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad son los pacientes que más buscan tanto la parte psicológica como la parte psiquiátrica, pero que no ha dado con un buen psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, o un buen psiquiatra con especialidad en trastorno límite de personalidad. Entonces ellos están en un estado de confusión continua, donde ellos están a la defensiva, y si una mirada, digamos, una mirada de malestar porque se me dañó esto, porque no encuentro aquello, porque falta lo otro, ellos no lo entienden, que es su área de trabajo en su momento de su estado tanto intelectual como emocional. Ellos inmediatamente lo asumen personal. Esta es la que pasa con ellos, todo lo asumen, y lo asumen a nivel personal, todo lo llevan a la parte personal. Entonces, si le están llevando a la parte personal, hay mucha confusión. Y por eso, cuando habla uno, discute uno con una persona con trastorno límite de personalidad, créanme que son palabras todas totalmente enreversadas, que no las entienden sino ellos, como los niños, donde los niños empiezan a hablar en un momento tan rápido, muchas veces con diferentes tonos muy fuertes de voz, donde a veces se vuelven tiranos y empiezan a maltratar al adulto, al padre o a la madre o a la hermana o al hermano. Entonces así ellos inmediatamente retornan a ese momento de esa niñez, y lo único que hacen es maltratarse, porque nada es personal. ¿Qué pasa en la parte laboral? Que cuando ellos van cogiendo ese territorio, cuando ellos se van fortaleciendo en su territorio, hola, pero ¿por qué son territoriales?
Recuerde que es que estaban en un lugar donde había máxima protección, y esa máxima protección o un engaño o una traición de un adulto. Y cuando ellos se van sintiendo que su territorio ya es conocido, entonces ahí viene otro problema laboral, y es que no dejan que nadie entre en ese territorio. ¿Pero por qué? Precisamente porque no se han trabajado adecuadamente estas emociones, no se han regulado estas emociones, nos han reeducado estas emociones, o porque, vuelvo y les digo, algún profesional en psicología, cuando estamos hablando de lo conductual, y cuando estamos hablando de personas mayores de 20 años, es enseñarles a ellos a conocer cada emoción, porque ellos no conocen de cada emoción. Entonces hay que llevarlos a que conozcan sus emociones, a que se familiaricen con esas emociones, a que ellos empiecen a regular su tono de voz. Y ese tono de voz, ¿cómo lo pueden regular? Recuerden que hay una técnica que eso sí les va a servir mucho, háganlo, tanto a las personas TLP como a las personas no TLP. Taparse un oído, estrictamente un oído, estar intercalando entre un oído y otro. El cerebro ve que hay un faltante, y ese faltante lo asume, ¿qué? Lo asume uno de los otros sentidos, y el más inmediato es la vista. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente empieza uno a agudizar y va a ver situaciones que antes no había visto, o escuchar estas mismas palabras, pero que ya no tienen el sentido propio para mí, sino que están hablando de ellos mismos. Entonces, mírenme que es regular sus emociones. ¿Cómo abordar ese nuevo trabajo? ¿Cómo abordar ese nuevo empleo? No hay otra forma que regular sus emociones. Yo aquí no hay en ninguno de los Facebook Live y TikTok Live, en ninguna de las redes hablo de la parte profesional. En ningún momento les digo, para que ustedes puedan abordar su área de medicina en su empleo, o en su empleo, en su trabajo, entonces hay unos pasos donde es primero el autocuidado, segundo el virus, la bacteria, bueno, tantos cuidados que se tienen que tener para poder estar en esa área de salud. En ningún momento nadie de las personas que hablamos sobre el trastorno límite de personalidad hablamos acerca de habilidades duras. No, es que vamos a hacer, soy arquitecto y me contrataron para hacer un edificio, y yo no le voy a decir, no, venga, entonces para hacer el edificio paso 1, paso 2, paso 3. No estamos hablando de habilidades duras, estamos hablando de las emociones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser conscientes, muy conscientes, tanto a las personas con trastorno límite de personalidad como a las personas no TLP, que estamos trabajando con las emociones, con la más sensible. Créanme que lo más sensible de lo más sensible en este entorno del ser humano, en lo más sensible del entorno del ser humano son las emociones, porque nos invaden casi el 95% de las emociones y un 5% de la parte de objetividad. Entonces, con mayor razón hay que trabajarlos. Entonces, en la medida en que ustedes sean conscientes de que el problema se llama cómo regular las emociones, por favor, a partir de hoy, pregunten cómo puedo regular las emociones. Pregunten cómo puedo conocer cada emoción que sale de mi cuerpo, sale de mi mente, sale de mi voz. Eso es lo que hay que preguntar, esas emociones. Para poder tener éxito en el área laboral, es necesario nivelar tanto el área intelectual como el área emocional, porque ahora se trabaja en equipo y se produce más y hay más eficiencia en equipo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que en selección de personal se enfoca en la gran mayoría de las empresas? Que si trabajan bajo presión, ¿cómo es el comportamiento cuando están bajo presión? ¿Cómo es el comportamiento cuando están trabajando en grupo o en equipo? ¿Cómo es el comportamiento cuando se les hace un llamado de atención o se les hace una sugerencia? ¿Cómo es que aceptan ellos el cambio? Si aceptan o no aceptan el cambio. Si ellos en ese cambio se ponen en una posición de tan reticente
que lo que hacen es bloquear otras áreas importantes de la organización. Y todo esto, mírenme que no estamos hablando de algo que se llame intelectual, de algo que se llame arquitectura, algo que se llame abogacía, algo que se llame medicina, algo que se llame ingeniería, ¿sí? Estamos hablando de lo que es necesario hacer ese crecimiento personal. Y ese crecimiento personal se hace con ese conocimiento de estas emociones. Pero ¿quién puede controlar una emoción? Cada persona controlamos nuestra emoción. Yo no puedo decirle a una persona con trastorno límite de personalidad, tranquilo, tranquilo, yo voy a coger tu emoción de rabia y yo la voy a controlar por ti. No, no se puede hacer eso. Mientras que yo sí puedo decir, yo te cojo esta maqueta, yo organizo lo que hay que organizar y te la entrego nuevamente. Esa maqueta sí se puede hacer. Yo puedo asumir ese rol de esa maqueta o ese apoyo con esa maqueta. Pero yo no puedo decirle, tranquilo, no te preocupes. Ese pensamiento intrusivo, ese pensamiento circular, yo lo tomo, yo lo trabajo, porque como yo tengo el control regulado de mis emociones a largo plazo, entonces yo puedo perfectamente hacer unas técnicas de respiración y yo, cuando ya tenga tu emoción controlada, yo te la devuelvo. No, no lo podemos hacer. A mí me preguntan, miren, es que tengo un hijo, yo necesito que me diga cómo hacer contención emocional. Créanme, cuando uno habla o cuando el psicólogo habla de contención emocional, créanme que no es que todo lo que la persona con trastorno límite de personalidad hable, diga en su movimiento de estar a la defensiva y que se siente que le hicieron un ataque frontal, no todo hay que darle respuesta, todo hay que saberlo escuchar, saber interpretar cuáles son las emociones que pasan por ese segundo. Es eso. Entonces, para poder hacer esa contención emocional, es necesario tener ese conocimiento. Y ese conocimiento se hace con entrenamiento. Cuando uno tiene una meta, uno hay que hacer tantos rituales todos los días, o sea, estar tan firme en que eso es lo que yo quiero, la meta, que esa meta, yo todos los días la fortalezco una y otra vez, ¿ya? Es exactamente lo que hay que hacer con las personas con trastorno límite de personalidad. Todos los días, ¿cuántas emociones pasan en un solo día? ¿Cuántas emociones brotan? ¿Cuántas emociones salen? ¿Cuántas emociones sentimos en un solo día? Y hay que empezar a diferenciar entre esa emoción y la siguiente emoción. Eso hay que tenerlos en cuenta, muy en cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle? ¿Cómo le voy a decir? Tranquila, venga, yo le doy a usted unos tips 1, 2, 3 para que hagamos contención emocional. Si usted no me va a entender, ¿por qué no me va a entender? Porque no ha hecho el entrenamiento, porque no ha hecho unos pasos para poder interiorizar qué es lo que hay que hacer con la persona para poderla apoyar en ese estado de crisis, ¿ya? Entonces tampoco se puede dar tips, consejos, no. Y además, lo que a una persona le sirve, a otra no. Yo aprendo casi todos los días en mi consulta que me dan nuevas técnicas que ellos mismos sacan, ellos mismos hacen, ellos mismos se van autocontrolando y se van controlando con técnicas nuevas que ellos mismos van mirando cómo puede mejorar su estado de escucha, cómo puede mejorar esos cambios, cómo puede mejorar aprender a escuchar a la otra persona sin tener esa mente ocupada que me está diciendo, no, olvídese, esta lo que quiere es que yo le entregue esto, no, yo no le voy a entregar, no, es que lo que quiere ella es quitarme tal cosa. Esos son los pensamientos intrusivos, esos son los pensamientos de fatalismo, esos son los pensamientos dicotómicos, esos no son los pensamientos de todo nada que tienen las personas con trastorno límite de personalidad, más no lo tenemos el resto de las personas que no tenemos este trastorno, ¿ya? Entonces,
es ahí donde es necesario, vuelvo y les digo, es necesario regular conscientemente las emociones para poder tener esa sensación de incertidumbre, pero al mismo tiempo de estar en el presente. ¿Por qué estar en el presente? Porque la persona con trastorno límite de personalidad casi siempre, no, siempre se va o al pasado o al futuro. Entonces en el pasado él habla o ella habla de lo que hizo, cómo lo hizo, cómo le dijeron, qué no le dijeron, ¿ya? Y al futuro, cuando yo sea, cuando yo tenga, cuando yo haga. Y eso no existe. Hay que estar en el presente. Hay que saber estar. En el saber estar es en el presente. Entonces, trabajando conscientemente esas emociones, créanme que van a saber estar en ese presente, en el solo por hoy, como hablan en Alcohólicos Anónimos, el solo por hoy. Cuando están en ese solo por hoy, créanme que ahí van a saber estar, ahí van a tener una armonía en el trabajo. ¿Y saben qué es lo más hermoso que tienen las personas con trastorno límite de personalidad? Que tienen una capacidad intelectual, y cuando ellos integran esa capacidad emocional a esa capacidad intelectual que tienen, hacen cosas mágicas, hacen cosas muy importantes para las empresas. Aprendemos nosotros de ellos, porque ellos tienen una capacidad de, como no hay límites en esa imaginación, lo puede llevar a un siguiente nivel y nos puede jalonar a nosotros. Entonces, para que puedan, vuelvo les digo, estar en un empleo nuevo, de que esa persona no tenga esa angustia, esa persona no tenga el miedo, esa persona no tenga ese pensamiento, no me llamaron, no, ya no pasé, es que no estoy bien, es que no quiero nada, no, es que ya no me interesa, ya, y empiezan a deprimirse. Es necesario aprender a controlar, reeduquen cada emoción, empiecen a conocer cada emoción, para que esa emoción les dé la paz interior, la paz del saber estar. Muy bien, le voy a dar paso a Eli para que Eli nos haga entonces todas las preguntas de los seguidores o las dudas. Buenas tardes a todas las personas que se han conectado al live. Las personas que están en el TikTok, vamos dándole clic a la pantallita y formulando sus preguntas para que la doctora pueda responderle a todos. Por acá nos dicen, conozco a una persona con TLP que es manager en una empresa con muy buena paga. Aún así monta dramas porque todo le molesta y cree que lo explotan. Nada le parece. Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que hay momentos en las empresas o en las organizaciones que en ese momento prevalece la parte intelectual que la parte emocional. Pero va a llegar un momento en que ya, o sea, a veces es tan agotante estos pensamientos intrusivos de las personas con trastorno límite de personalidad, que se ven abocados a terminar el contrato con ellos. Por acá por el TikTok nos dicen, doctora, por favor, mi ex tiene TLP, dejé la relación, era imposible. Está bloqueado de todo, pero me escribe por correo electrónico. ¿Qué puedo hacer? No le contesto a nada. Pero aún así no para de escribir. Solo quiero que me deje tranquila. He sufrido mucho en esa relación, maltratos, humillaciones, etc. ¿Qué me aconseja, por favor? Gracias. Mírame, si solamente te escribe por correo, entonces porque tú decides leer sus correos. Tú puedes decidir no leerlos, contacto cero, borrar, borrar, borrar y borrar. Eso ya es muy tuyo, eso ya es muy personal. ¿Por qué lees sus correos? Ok, por acá por el Facebook nos les dicen, ¿en cuántos tipos de TLP puede usted resumirlo? ¿Cómo así? ¿En cuántos tipos de TLP puedo resumir? Bueno, la persona que hizo la pregunta, por favor, que sea un poquitico más clara, sí, más clara la pregunta. ¿Cómo aumentar la autoestima de una persona con TLP? Cuando la persona con trastorno límite de personalidad cae en cuenta, ojo, yo dije caer en cuenta, porque hay que repetirles una y otra vez,
repetir lo mismo. No pare, siga, no pare, siga, hasta que él entiende, wow, es que lo que necesito es regular las emociones, lo que necesito es encontrar un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad y que sea coach. Y ahí, créanme que entre esas técnicas terapéuticas del saber estar y la parte conductual, cognitiva conductual, ahí inmediatamente caen en cuenta y hay un cambio de actitud. Esta mañana hablaba con un paciente y me hablaba de lo que había hecho en un momento dado porque habían tomado su territorio. Le hizo todos los malestares más grandes a estas personas y estas personas pues quedaron con mucho dolor. Y es ahora él entiende, dice, ya ahora entiendo qué pasó y qué hice con ellos. Es exactamente eso, es tomar en cuenta, caer en cuenta. Pero esta persona está reeducando sus emociones y está siguiendo las técnicas terapéuticas rigurosamente. A medida que va avanzando en esas técnicas va cayendo en cuenta. Ok, por acá por el TikTok nos dicen... Doctora, yo quisiera saber si nuestra gran empatía tiene que ver con el TLP. Para darte esa respuesta, es muy importante saber qué es empatía. Cuando habla de gran empatía, es muy importante que tengas claro el concepto. ¿Por qué? Porque las personas con trastorno límite de personalidad, vuelvo y les digo, está en supervivencia y puede utilizar momentos de, digamos, de euforia o momentos como llamamos algunos momentos de manipulación y que sale y que él lee, esta persona lee que es a través de ese comportamiento de esa otra persona es que va a traer esto o aquello. Es exactamente eso, no hay empatía. Cuando están en ese encuentro consigo mismo, reeducando sus emociones, ahí se van a dar cuenta entonces que sí, que hay una empatía, que ellos necesitan en esa reeducación retomar su empatía, retomar su compasión, retomar su humildad y sencillez. La persona de ahorita acaba de arreglar su pregunta y dice, ¿cuántos tipos de TLP usted piensa que hay? Mírame, se hablan de 2 o 3 tipos de trastorno límite de personalidad. Se habla, por ejemplo, del silencioso, se habla del eufórico y se habla del agresivo. ¿Qué tipo de terapia adicional al cognitivo y dialéctico conductual recomienda? ¿La sistemática? Vuelvo y les digo, es necesario para poder reeducar, es que la base del trastorno límite de personalidad es reeducar esas emociones. Cuando ya habla uno de reeducar, está hablando de lo cognitivo-conductual. Ya de ahí, claro que se puede llevar a la parte, o sea, se puede tomar la sistémica, se puede tomar la gestal, o sea, de ahí podemos nosotros integrar otros temas de técnicas o terapias para poder apoyarnos, para que vayan avanzando en caer en cuenta en su reeducación emocional. Por acá por el TikTok, la chica del correo nos dice, el correo, aunque lo bloquee, llegan por spam. ¿Qué me aconseja? ¿Que directamente los borre sin leer? Obvio, claro, es que es contacto cero es nada, no le dé absolutamente nada, bórrelos. Así les llegue por el spam, no les llegue por el spam, bórrelos. Ok, por acá por el TikTok nos dicen, mi esposa terminó nuestro matrimonio de 27 años y fue diagnosticada con TLP. Ok. Por acá nos dicen, eso lo tenemos que anotar, los cambios de humor, de los cambios de ánimo. Yo llevo como 3 en el día. No es, o sea, bueno, si quieres anótalos, pero no es que lo anotes en un cuaderno. Es que, ¿qué vas a hacer con ellos? Dime tú qué quieres hacer con esas emociones.
no lo podemos llevar al cuaderno y decir, señor cuaderno, por favor, ya lo tengo aquí anotado, ya no hay más nada que hacer, ya debo de estar listo. No, es inmediatamente, vuelvo y les digo, hay varias técnicas y es necesario seguir las técnicas rigurosamente para que empiecen a regular, a reeducar cada emoción. Listo, me estoy dando cuenta de cada emoción, acabo de salir la ira. Entonces hay unas técnicas, puede haber millares de millones de técnicas de meditación. La que necesitamos para el trastorno límite de personalidad es solamente una. Es sentir cómo entra y sale el aire por la nariz. Sentir cómo entra el aire por la nariz. Y es exactamente, si ya voy a tener, listo, tengo esta ira, y pues, acabo de darme cuenta que esto se llama ira, rabia, enojo, lo que quiera, empieza a sentir cómo entra y sale el aire por la nariz, hasta que esa emoción, ese sentimiento se desvanece y la emoción desaparece. Por acá por el TikTok nos dicen, doctora, ¿por qué cuando estamos bien necesitamos boicotearnos para que nos den atención? Es vacío. Esto es lo que les dejó el trauma. Es lo que les dejó el trauma. ¿Qué pasa? Cuando están en ese estado digamos, de que sienten que no le están prestando atención, sienten que se están yendo, me van a dejar, inmediatamente entra ese boicoteo. ¿Qué pasa? Es ahí donde es necesario reconocer o empezar a conocer, porque es que la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad no saben cómo se llama cada emoción, la gran mayoría dije. Entonces es empezar a saber cómo se llama esta emoción y cómo entonces con mi respiración puedo yo desvanecer esa emoción, bajar y nivelar esa emoción y que ese sentimiento se vaya. Al irse el sentimiento, ya no hay pasado. Al irse el sentimiento, ya no hay futuro. Ok. Por acá nos dice, doctora, ¿cómo se puede manejar la adicción en un TLP? ¿Por qué repiten tantos patrones? Vuelvo y les digo, están en estado de indefensión. Ellos quedaron en estado alterado, muy, muy alterado, demasiadamente alterado. Que lo único que ellos quedaron fue que me atacan, ataco. Me atacan, huyo. Entonces ellos están en ataque o huir. Entonces, cuando ellos repiten estos patrones, es porque no conocen otra forma, porque no le han hecho contención emocional, porque esa contención emocional no es echarle cantaleta, tú con tu droga descarado, ¿qué es eso? No, no es eso, o sea, eso no es la contención emocional, por favor. La contención emocional ellos son predecibles, muy predecibles, entonces es saber leer desde la mirada, saber olerlos, saber sentirlos y saber verlos, qué está pasando en su mundo interior y saber cuál es la siguiente actitud o postura de ellos para uno inmediatamente hacer contención. ¿Cómo sería la contención? O la contención puede ser llevándolos a través de la línea del tiempo, ¿ya? La otra podría ser entrar en unas preguntas de conciencia. En otros podría ser el silencio. Entonces, todo eso hay que aprenderlo para no cometer, no engancharnos en ellos y no terminar de víctimas también. Ellos son las víctimas, de verdad. En realidad, las personas con TLP no pidieron por favor que fueran abusados sexualmente, no pidieron por favor que fueran abandonados. Ellos son las víctimas. Pero nosotros decimos que nosotros terminamos siendo víctimas. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué nos enganchamos? También tenemos miedos. Entonces, ellos nos llenan los miedos en los primeros 90 días, digamos, o menos de 90 días. Y de ahí empieza todo el proceso de evaluación emocional. Pero en esos 90 días hay forma de parar, ser sensatos y decir, esto es una relación fuera de lo normal.
paro, renuncio, adiós. No, continúan y continúan. Y además quieren estar ahí, pendientes, porque en algún momento esta persona de TLP va a volver a esos 90 días de goce, a esos 90 días de estar en el paraíso, a esos 90 días de estar sobre las nubes. Entonces, no hay víctimas. Las víctimas es porque nosotros los no TLP poseemos también problemas emocionales que ellos no lo leen. Sí, ellos no lo leen. Nosotros no lo leemos a ellos, pero ellos se nos pueden leer. Ok, las personas de TikTok, vamos dándole clic a la pantallita para que este video pueda llegar a más personas. Por acá por el Facebook nos dicen, debe comunicar a la empresa que la persona tiene TLP. Puede ser discriminado o rechazado para un cargo por el mito que existe en la sociedad frente a la enfermedad mental. Correcto. Yo también, si yo tuviera trastorno límite de personalidad, yo no lo diría. Créame que no lo diría. Yo no lo diría. Yo lo que haría es que trabajo en mis emociones al 100% y más. Y doy la milla extra. Porque para todo ser humano es indispensable esa pasión de mi trabajo, esa pasión de lo que a mí me gusta, me encanta y puedo desarrollar, que es la parte intelectual. Entonces simplemente yo no necesito que te decir que tengo TLP, simplemente ya lo regulé, entonces ¿por qué decirlo? Pero yo tampoco lo diría. ¿Por qué? Porque en el mundo hay muchos sesgos con las enfermedades mentales, hay muchos sesgos, tiene usted toda la razón. Por acá por el TikTok nos dicen, ¿cómo es el TLP silencioso? Los que le temen miedo a las relaciones sociales, los que se apoyan más en los videojuegos, en las pantallas, los que no salen de sus casas, de sus habitaciones, eso es silencioso. O que pueden salir, pero que muy poco hablan, pero mucho escuchan. Por acá por el TikTok nos dicen, mi esposa se hizo muchos amantes virtuales, se olvidó de mí, de nuestros hijos, de todo el hogar. Correcto, sí, señor, claro que sí, pero usted se dio cuenta, créame que uno sí se da cuenta que hay algo anormal en mi pareja, hay algo que no encaja, pero yo me lo niego y sigo insistiendo porque fue tan maravilloso esos primeros 90 días, fue tan maravilloso esos 60 días que yo creo y empiezo desde mi creencia o desde mi paradigmas que insistiendo, volvamos por favor, vamos a terapia de pareja, volvamos nuevamente a reintegrarnos. Sí, eso es verdad. Ahora bien, usted que ya tiene ese conocimiento, ¿usted qué va a hacer? Porque usted tiene hijos, no sé si son menores de edad, y está su vida, está su autocuidado. Ok. Por acá por el TikTok pregunta, ¿se logra sanar en el mismo ambiente que nos hicieron TLP, hogar disfuncional y ausencia emocional? A ver, yo vengo de un hogar muy disfuncional, créanme que muy disfuncional, demasiado. El trauma es cuando hay un ataque frontal con el niño en indefensión, un adulto un grande con un niño. Ahí hay un trauma, ¿cierto? Es frontal. Pero en la parte disfuncional lo que hace es que empezamos a crear patrones de conducta y sistemas de creencia. Por ejemplo, yo tenía la creencia que el que grita y el que de primero es el que lleva la ventaja. Lo aprendí de mi padre, que también era TLP. Cuando yo ya caí en cuenta que gracias a Dios, mamá, a la edad de los 8 años, a cada hijo los llevaba a donde el psicólogo y el psiquiatra, entendí que así no funcionaba, que había que renovar patrones de conducta y había que renovar sistemas de creencias. Por acá comentan, con mi hijo yo no veo 90 días de estar tranquila. No entiendo. De pronto puedo ir comentario ahorita de 90 días de... Ok. Mírame lo que le voy a decir.
Cuando una mamá tiene un hijo con trastorno límite de personalidad, créanme que no hay descanso, no hay descanso. Todo el tiempo termina uno de estar siendo hipervigilante, porque no sabe cuál es, si ya hoy tiene un territorio que es su habitación, ya no sé si también el territorio de él va a ser en la sala, va a ser el comedor, va a ser la otra habitación, va a ser mi habitación, va a ser el baño, va a ser la cocina. Eso tiene usted toda la razón. Pero hay otra forma de usted no estar ahí. ¿Quiere salir de ahí? Haga terapia psicológica con un especialista en borderline o en TLP y haga técnicas. Es necesario las técnicas. Si la persona dice que es psicólogo y que es especialista en trastorno límite de personalidad y no empieza a tomar en cuenta la reeducación emocional con técnicas, por favor, consíganse otro psicólogo. Por acá preguntan, es como que no están en la realidad. ¿Se recuperan, doctora, con el tiempo y buenos medicamentos o es progresivo? Los medicamentos sabemos muy bien que son paliativos. ¿Qué quiere decir paliativos? Por momentos. Por eso es que hay que repetirlos siempre, cada 8 horas, cada 24 horas, cada 12 horas. Los medicamentos no sirven cuando la persona está en crisis o en psicosis, ¿ok? Pero lo ideal es que esté acompañado de psiquiatra y psicólogo para que reeduque sus emociones. Por favor, es necesario reeducar sus emociones. Si ustedes reeducan sus emociones, el dolor emocional y el vacío, lo que es el vacío y el dolor emocional, se merma muchísimo. El estar a toda hora mirando qué le va a hacer el otro, si se fue, si no se fue, si se paró, si no se paró, si me miró, si no me miró, si me contestó en la red, si no me contestó en la red, si me contestó en el WhatsApp, no. Eso empieza a ustedes a ser conscientes y a salirse de ahí. Y ahí hay una salud mental, y hay una recuperación grande, hay una sanación. Por acá nos dicen por el TikTok. ¿Con qué otros trastornos puede convivir el TLP en una persona? Muchos, con muchos. Es que empecemos por esto. El niño o la niña, en el momento en que se le propició ese trauma, el niño tuvo dos opciones: o quedarse paralizado para sobrevivir, y ahí el niño tuvo que salirse de su cuerpo, o la niña. O la otra es saber que eso está tan malo y que yo soy tan mala que algo pasó con este señor o con esta señora, con este grande. Y en esos dos estados, el niño queda con el trauma y queda con todas las emociones en caos. Su mundo a partir de ese momento no es ya color de rosa, no es color alegría, no es color brillante, es color oscuro, ocre y oscuro y más oscuro y ocre. Ok, por acá nos preguntan, ¿el TLP silencioso no tiene ira, no tiene estallidos? Claro que sí, claro que sí. Simplemente que él le queda más tiempo para poder, como los niños tiranos, hacer cualquier cosa para vengarse. Doctora, ¿cómo saber si mi compañero de trabajo es TLP? Mírame, el DSM-4 tiene nuevas características allí, y esas nuevas características hablan de cuáles podría ser. Ahí tú puedes mirar, en el DSM-4 puedes mirar, o busca en la web cuáles serían las características, y ahí te van a decir las 9 características de las personas con trastorno límite de personalidad. Doctora, en mi caso me aterra mucho trabajar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer? Busca, por favor, un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad. Empieza a hacer esto como una meta y una rutina.
meta y rutina. Y ahí vas a encontrar una respuesta demasiadamente positiva y que vas a poder estar en tu trabajo, donde no te va a dar miedo, donde no te va a dar rabia, donde no te va a dar angustia porque somos 10 compañeros y de los 10 compañeros a ninguno de los 10 le hablo. Y yo simplemente hago lo que a mí me quiera, lo que a mí me dé la gana, y yo soy creativa o yo soy creativo y yo voy a hacer las cosas como a mí me parezca. Doctora, en mi caso soy madre y mi hija con TLP me trata mal. Siento que aplica el te odio pero no me dejes. Nunca mantiene un trabajo más de 2 meses por sus crisis o se comporta muy mal. ¿Usted ha estado en terapia psicológica con un especialista en borderline o TLP? Si no, por favor, búsquelo. Búsquelo para que usted salga de ahí. O sea, créanme que las personas no TLP podemos salir de víctimas buscando un buen psicólogo especialista en borderline que nos fortalezca nos retorne nuestra identidad, nuestra valía y autoestima. O sea que sí lo podemos hacer. Usted lo puede hacer. Entonces, por acá por el Facebook dicen, entonces si hay esperanza de sanar, aunque regrese al hogar que te enfermó. Sí, claro que sí. Claro que puedes. Claro, después de que sanes, créeme que vas a ayudar mucho más a las personas que están allí. Y te vas a dar cuenta que no eres tú la única persona que tiene este trastorno, sino que puedes estar asociado a otros. O sea, puedes tener otros grupos de tu grupo de familia, trastorno límite de personalidad, y le vas a ayudar muchísimo a contención, a que él aprenda lo que tú aprendiste, que es el control voluntario de tus emociones. Por aquí nos dicen, la verdad para mí ha sido un infierno esta condición, Sí. tanto laboral como amistades. Pero me pregunto dónde trabajar. Me aterra, me da pánico, tantas cosas que me han pasado que ya tengo desconfianza de mí misma. ¿Ya? Entonces, si quieres salir de ese mundo tan aterrador, de ese mundo tan de caos, ve y busca a un psicólogo especialista en trastorno, límite de personalidad y con las técnicas y que sea una meta. Ojo, una meta para vivir el día a día y reeducar tus emociones. Recuerden que las personas con trastorno límite de personalidad no les gustan las metas, no les gustan las rutinas. Pero de la única forma que se logra es teniendo una meta y una rutina. Si ustedes ven al resto de las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, tenemos metas y rutinas. Y recuerden que somos más del 94% y tenemos metas y rutinas. Entonces, si ese 94% lo tiene, ¿por qué no las personas con trastorno límite de personalidad para que se sanen? Es un punto fundamental para la salud mental de ustedes. Hagan metas y rutinas. Por acá nos dicen, para ir terminando, pregunta, ¿por qué ellos pueden llegar a controlar sus impulsos en el trabajo y no con su círculo íntimo más cercano? Si supuestamente en esos momentos de ataques vuelven al momento en que se le produjo el trauma, es decir, que se vuelven como niños, no importando el momento ni el lugar. Ellos entienden una cosa, ellos entienden que en la calle se deben de comportar bien, porque es que esos son patrones de conducta que a nosotros nos enseñaron desde niños. Y ellos tienen el trauma, conductas aprendidas y sistema de creencias, o sea, tienen el resto que nosotros tenemos. Entonces, ellos aprendieron, nos enseñaron que debíamos de comportarnos bien en la casa. Entonces, ¿ellos qué hacen? Se comportan muy bien por fuera del hogar y por ello son luz de la calle, oscuridad del hogar. Y en el hogar, que es su territorio, que es el que necesita tener más seguro, que ninguna de las personas que estén en esa casa se les vaya, se desaparezca, y que no piensen por ellos, sino respiren por la persona con trastorno límite de personalidad. Piensen, respiren, sientan, coman, caminen. Es eso. Su zona segura es la persona que controla. Su zona segura es la persona que controla. Cuando ellos
ya la persona que controla empieza a trabajar su autoestima, su identidad y su valía, ya ellos ya no es zona segura. Entonces por eso ellos hacen todo lo que el desmadre que hacen en las redes o el desmadre que hace cuando uno está casado y tiene hijos, entonces empieza a manipular los niños, a manipular a los abogados, a manipular a los psicólogos, a manipular a los psiquiatras, porque ya su zona segura se acabó. Ok, bueno. Por Ellos acá, entienden que su zona segura hay que tratarlos así. Mal. por acá nos dicen muchas gracias, doctora, por este live. Gracias por estar presente en el live, gracias. Por aquí nos dicen, ¿nos puede explicar brevemente cada tipo de TLP? Ya la doctora lo explicó en el live hace un momentico. Ok, les agradezco mucho. Síganos escribiendo, por favor, qué temas desearían que abordáramos. Espero que este tema del empleo nuevo en las personas con trastorno límite de personalidad les haya quedado muy claro. Si no, por favor, por el interno, sigan haciendo preguntas. Muchísimos éxitos y hasta la próxima semana.